Bien, buenas tardes jóvenes, ¿cómo están? Les saluda su profesor Manuel Beiro. Vamos a estar juntos por un par de semanas a dar su curso de base de datos 2. Ya nos conocemos, hemos dado base de datos 1, si no me equivoco, la mayoría de los que están en el grupo. Bueno, hay conectados algunos, ya dieron clase conmigo base de datos. Así que hoy vamos a iniciar el curso de base de datos 2. Le coloqué un foro de bienvenida donde les consulto si hay algunos temas que quisieran repasar de base de datos 1. Igual vamos a dar un repaso el día de hoy, así de los puntos más importantes de base de datos 1, como para refrescar. Y vamos a dar entonces los temas nuevos. ¿Sí? Los temas nuevos que vamos a dar el día de hoy son características del lenguaje SQL, la instalación del MySQL Server, los requisitos de hardware y software, y la sentencia SQL o las consultas. Entonces, parte de eso, dentro de todos esos temas, vamos a dar un repaso de lo que vimos en base de datos 1. Bien. Comencemos. Bien, primeramente los objetivos del curso. Presentar los conceptos básicos de la administración de transacciones. Establecer criterios que permitan al estudiante la comprensión del sistema de base de datos del sistema de cliente-servidor, distribuidas y paralelas. Facilitar a los participantes el desarrollo de las habilidades para el modelado de las problemáticas o realidad particular. Presentar los conceptos básicos para el diseño lógico de base de datos y orientar hacia la base de datos distribuidas. Ampliar los fundamentos de la base de datos objetos relacionales. Alcanzar un nivel adecuado para la implementación de base de datos en ambiente web. Avanzar en el desarrollo de las habilidades para manejar bases de datos utilizando el DBML o el lenguaje de manipulación de datos del lenguaje de SQL. Y proveer un espacio que integre la formación técnica y humana para lograr, además, adquirir los conocimientos y la formación de los ciudadanos para una mejor capacidad de solucionar problemas y capacidades críticas. Bien. Vamos a ver lo que es la evaluación del curso. Y aquí, después que le explique, sí voy a querer escucharlos para que me digan si está todo claro. Bien, la evaluación del curso van a ser 3 quizzes. En estos quizzes se van a estar haciendo preguntas de todos los temas que vamos a ver semana tras semana. Estos quizzes normalmente yo lo hago las primeras 3 semanas, después de cada curso o cada sesión o cada clase. Entonces hay un quiz con unas de 12 a 15 preguntas de los temas que vimos en clase, ¿sí? Hay 2 talleres. Esos talleres son grupales, ¿sí? Talleres de 3 personas normalmente. 2 o 3 personas deberían ser, máximo 4, con alguna excepción 4 personas, pero deberían ser 2 o 3 personas para esos talleres. Un examen parcial que va a constar de 20%. Bueno, los talleres, cada taller es de 10%, cada quiz también es de 10%, lo que va a llevar al 50% de su nota entre los 3 quizzes y los 2 talleres. Después viene el examen parcial, que es 20% de su nota, y el proyecto final, que vale 30% de su nota. ¿Sí? Básicamente, esa es la distribución de la carga evaluativa del curso de base de datos 2. Sí, en este momento entonces quiero que ustedes abran sus micrófonos y me informen si están claros con la evaluación del curso o si tienen alguna consulta sobre esto. Sí, profe, buenas tardes. A partir de 3 semanas empiezan los talleres. Disculpe. Bien, los talleres, digamos que el primer taller que voy a colocarle es la próxima semana. ¿Sí? Esta semana no voy a solicitarle talleres. Esta semana solamente vamos a empezar con un quiz. La otra semana iniciamos los talleres. Ok, profesor. Y ahora pregunta, disculpe, ¿los quizzes es en alguna página en específico que usted mandaría el link o es como un cuestionario dentro de la plataforma educativa? No, es un cuestionario que va a estar dentro de una plataforma que utilizo que se llama Socrative.
dentro de esa plataforma, ahí van a estar las consultas. Igual, antes de terminar la clase, yo voy a darle un vistazo a la actividad y le voy a explicar cómo ingresar a la página para que ustedes sepan. Ok, profesor, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Todo claro? Bien, si no hay preguntas, continuamos entonces. Bien, comencemos entonces con nuestros temas de día de hoy, que vamos a comenzar con SQL. SQL ya lo comenzamos a ver nosotros en base de datos 1. Como saben, es un lenguaje, ¿sí? Un lenguaje estructurado de consultas. Básicamente es la traducción, Structured Query Language, y SQL significa precisamente el acrónimo de ese lenguaje, y que es común o es estandarizado en las bases de datos relacionales o en la mayoría de las bases de datos relacionales que se utilizan en las diferentes empresas y la comunidad empresarial como tal. ¿Sí? Por lo tanto, si nosotros sabemos SQL, no importa que hoy los aprendamos en MySQL, que es el que vamos a estar utilizando, pero ustedes también lo van a poder aplicar en SQL Server, en Oracle, en Sybase, en DB2 o en cualquier otro que ustedes vayan a utilizar más adelante. Siempre y cuando se aprendan la sintaxis, es muy parecida una con otra. Cambiará algunos que usan punto y coma, otros que digamos que utilizan otra instrucción para hacer lo que es la continuación de las instrucciones, pero todos los gestores de base de datos la van a entender de la misma manera. Bien. Desde ahora le aclaro que nosotros estamos usando MySQL porque ahora que va a ser, estamos dando las clases virtuales, es mucho más sencillo hacer la instalación que ustedes, cada uno de ustedes haga la instalación del MySQL en sus máquinas a instalar un servidor SQL Server, que era, digamos, el gestor que hubiéramos dado o que teníamos instalado en los laboratorios de la universidad. Sí, entonces decidimos cambiar, poner MySQL porque es mucho más sencillo la instalación del servidor. De hecho, ya les colgué en la plataforma un video tutorial donde les explica cómo instalar paso a paso el gestor de la base de datos de MySQL para que ustedes lo puedan ir avanzando y los talleres que vayamos haciendo a partir de la próxima semana no haya problema para que lo puedan utilizar. ¿Sí? Más adelante entonces también les explico el tutorial ese. Bien. SQL es un lenguaje estándar de consultas o llamados también queries. Cuando ustedes, alguien les diga, bueno, necesito un query, ustedes entiendan que query es consulta en inglés, ¿sí? Utilizamos mucho o se ha colocado el anglicismo, digamos, de ya decirlo en plural queries, y ya todo el mundo entiende, ¿no? Pero en realidad viene de query, que significa consulta en inglés. ¿Sí? Entonces, hacer consultas, hacer queries, es lo mismo. Son instrucciones en SQL que vamos a hacer en la base de datos. Bien, la programación o consultas de SQL sirven para almacenar, manipular, recuperar datos de base de datos relacionales. Algunos de los sistemas de gestión de base de datos más utilizados son Oracle, MySQL Server, MySQL y PostgreSQL. ¿Sí? Ya en base de datos 1 vimos las características de cada uno de estos gestores de base de datos y pudimos utilizar MySQL y nos dimos cuenta de algunas de las características que tiene MySQL. En este curso, en base de datos 2, vamos obviamente a avanzar con esas instrucciones y vamos a colocar, vamos a llevar a un nivel mucho más avanzado todas las instrucciones que ya vimos con MySQL en base de datos 1. Bien, principales características del lenguaje SQL, ¿sí? La solvencia, la versatilidad y la consistencia de las bases de datos relacionales y de SQL hacen que el lenguaje sea uno de los más importantes, útiles y demandados para analizar datos, ¿sí? Características principales del SQL, ¿sí? Del lenguaje SQL. Son estas 4: la integridad de los datos, el lenguaje estandarizado, la sencillez y la claridad,
y la flexibilidad. Son 4 características principales que tiene este lenguaje estructurado de consultas y que es común en todos los gestores de base de datos. Esa característica vamos a verla una a una porque digamos que es de los temas principales que vamos a ver hoy. ¿Cuáles son las características del lenguaje SQL? Vamos con la primera, integridad de datos. Cuando hablamos de integridad de datos, nos referimos a asegurar que los datos sean válidos, correctos y completos. SQL y las bases de datos relacionales tienen la función de preservar la integridad de los datos. Esto lo vamos, o ya lo vimos en base de datos 1 con las instrucciones que creábamos llaves foráneas. Las llaves foráneas son la principal herramienta que utilizamos para asegurar la integridad de los datos. ¿Qué significa integridad de los datos? Asegurarnos de que como nuestras tablas están, digamos, son entes separados, deben estar unidos, aunque sea por algún tipo de relación con los campos, ¿sí? Ellos son entes separados, pero a la vez están relacionados con otras tablas, ¿verdad? Y para poder que nosotros mantengamos la información correcta, completa y válida, nosotros utilizamos llaves foráneas para asegurar de que una grabación de un dato esté completo también en alguna otra tabla si lo necesita, ¿sí? Eso principalmente cuando están relacionadas directamente a dos tablas. Entonces, la llave foránea nos permite mantener la integridad de la información, ¿sí? Porque, digamos, si yo voy a ingresar a una persona, a un maestro de clientes, y yo tengo que seleccionar las provincias, si mi tabla de provincias no está completa, digamos que no tiene la provincia 10, que es La Chorrera, o Panamá Oeste, mejor dicho, eh, y yo quiero incluir a un cliente que sea nativo de esta provincia, entonces yo no lo debería poder incluir hasta que se incluya primero esta provincia, la provincia número 10. Porque si el sistema me deja o la base de datos me deja ingresar a ese cliente en una provincia que todavía no está creada en la tabla de provincias, ahí empiezan entonces a ver datos incorrectos, ¿sí? Y inclusive puedo llegar a tener datos duplicados porque las llaves, si las llaves no están bien construidas, me permite crear y tener ese problema. Entonces la integridad de datos se refiere principalmente a las llaves foráneas que nos evitan tener problemas con los datos, problemas de duplicación, datos faltantes, datos alterados y datos incorrectos. Eso es lo que controla las llaves foráneas y mantiene entonces la integridad de los datos. La otra característica del lenguaje SQL es un lenguaje estandarizado, ¿sí? Quiere decir que se puede desplegar implementaciones del mismo lenguaje SQL en diferentes sistemas. De esta manera se puede utilizar el mismo código para todos estos. Como les mencionaba, si yo hago algunas instrucciones SQL para MySQL y la armo aquí, yo puedo llevarme estas mismas instrucciones a otro servidor que tiene SQL Server o Oracle y corro estas instrucciones y allá también me van a funcionar, ¿sí? Entonces, por esto es estandarizado, por lo cual, al aprender nosotros a crear bases de datos, tablas, relaciones, consultas, instrucciones de insert, instrucciones de update, en MySQL, también lo estoy aprendiendo en Oracle, en Sybase, en DB2, en Postgres y en todas las demás bases de datos. Así que una de las principales características importantísimas del SQL es que es estandarizado. La otra característica es sencillez y claridad, ¿sí? SQL es un lenguaje integral desde el punto de vista conceptual. Esto quiere decir que SQL es un lenguaje unificado, claro, simple, de fácil comprensión. Si se dan cuenta, inclusive, las instrucciones están en inglés, efectivamente, porque digamos, nació en un lugar de habla inglesa, pero son simples, instrucciones simples. Insert, por lo menos, obviamente, fácilmente interpretable, que es una inserción. Update, una actualización. Select, es una selección. ¿Sí? Delete, borrar. O sea, tratan de usar las instrucciones más claras y inclusive con todos los operadores que utiliza, tratando de ser lo más claro posible, ¿sí? Entonces, esta es una de las características cuando se creó el SQL. Es sencillo y es claro. Y trata de serlo desde su nacimiento hasta ahora
que lo estamos utilizando en una versión mucho más actualizada. Siempre ha tratado de ser sencilla y clara. Bien, y la última característica que vamos a ver el día de hoy es la flexibilidad. ¿Sí? Una de las razones por las cuales SQL es un lenguaje tan utilizado es por su flexibilidad, dada su versatilidad a la hora de implantar soluciones y por permitir definir diferentes formas de ver los datos para satisfacer las especificaciones requeridas por parte del usuario. ¿Sí? Entonces, tiene tanta potencia, tiene tantas instrucciones, es muy flexible, ¿sí? Sea dependiendo de los requerimientos de diferentes clientes, hay tantos clientes como requerimientos puede haber. Sí, entonces SQL tiene instrucciones flexibles y versátiles que permitan entonces cumplir y solventar esos requerimientos de los clientes. Sí, entonces es lo importante que tiene SQL, ¿sí? Esa flexibilidad que permite entonces solventar o solucionar cualquier solución que tengan o cualquier problema que tengan los clientes sobre base de datos relacionales. ¿Sí? Entonces, esta fue, digamos, la última característica. ¿Sí? Son 4 características, entonces, que vimos. Voy a echar hacia atrás nada más para enumerarlas nuevamente. Integridad de datos, lenguaje estandarizado, sencillez y claridad y flexibilidad. ¿Sí? Entonces, estas son las 4 características que vamos a encontrar siempre en SQL, en el lenguaje estructurado SQL. Bien. Las sentencias SQL se van a agrupar en 4 tipos, ¿sí? Ya esto lo vimos en base de datos, pero empieza, digamos, lo que es el refrescamiento de la información. 4 lenguajes o 4 tipos de instrucciones. DML, que es el lenguaje de manipulación de datos, ¿sí? DDL, que es el lenguaje de definición de datos. Repito, el DML, que es el lenguaje de manipulación de datos. El DCL, que es el lenguaje de datos de control o control de datos. Y el TCL, que es el lenguaje de control de transacciones. En esta ocasión, en base de datos 2, sí vamos a ver todos los grupos de instrucciones. ¿Sí? En base de datos 1 solo vimos los DML y los DDL. O sea, hicimos create. Les voy a enumerar la que ya anteriormente hemos visto. Hemos visto create, hemos visto alter, hemos visto drop. En el DML, que es la manipulación, hemos visto insert, hemos visto update, hemos visto delete y hemos visto, por supuesto, el select, que es el más importante. Bien. En esta ocasión, en base de datos, vamos a ver grant, vamos a ver revoke, que son precisamente son los temas de permisos o la permisología que tenemos dentro de los perfiles de la base de datos o de usuarios para la base de datos. Eso lo vamos a ver aquí y es el lenguaje de control de datos. Y también vamos a ver entonces del lenguaje TCL, vamos a ver el commit y vamos a ver el rollback. Entonces, estos dos grupos no lo vimos en base de datos 1, lo vamos a ver en base de datos 2. ¿Sí? Entonces, los mismos 4 grupos que ya hemos visto anteriormente: lenguaje de definición, lenguaje de manipulación, control de datos y control de transacciones. ¿Sí? Vamos a las que ya vimos del DDL y el DML, vamos a ver instrucciones avanzadas. Y de lo que no hemos visto, que es del control de datos y control de transacciones, vamos a ver entonces sus instrucciones más básicas. ¿Sí? Entonces, eso semana 3 y semana 4, si no me equivoco, vamos a ver entonces estas instrucciones básicas de transacciones y de control de datos. Bien, aquí la gráfica indica lo mismo, todas las instrucciones del DDL. Que les recuerdo que el DDL es la creación de estructuras o modificación de estructuras, ¿sí? No datos, estructura, ¿sí? Nosotros con el DDL armamos nuestra base de datos, principalmente. O sea, en realidad, si yo tengo una base de datos en blanco, yo tengo que partir por aquí,
porque no hay manera. Si yo tengo una base una base de datos completamente en blanco, yo no tengo manera de hacer ninguna de estas operaciones. Así que siempre tengo que arrancar cuando la base de datos está en blanco por aquí, por el DDL. Si ya la base de datos existe, ustedes ingresan a una compañía donde ya tienen una base de datos y ya tienen años andando con la base de datos, entonces seguramente ustedes no van a requerir ninguna de estas instrucciones y se van directamente a las instrucciones de ML, que son la de manipulación de datos, porque entonces ustedes ya van a estar administrando los datos, ¿sí? Pero si hay una base de datos en blanco, ustedes tienen que empezar a crear las estructuras y esa creación es con el DDL. Bien, proseguimos. Bien, ahora vamos a lo que son los requerimientos para instalar SQL o el gestor de base de datos. En este caso, MySQL. Como ya le decía, SQL Server era el motor o el gestor de base de datos que vamos a utilizar en la universidad, pero un buen reemplazo es el MySQL. Es un poco más liviano para nosotros poder instalarlo en cada una de nuestras computadoras. ¿Sí? El MySQL es un open source, ¿sí? Significa que la persona que quiera usar y modificar SQL, cualquiera puede descargarlo de internet y usarlo sin paga, ¿sí? El MySQL es un gestor de base de datos gratuito. Inclusive cualquiera puede modificar el código fuente y cambiarlo de acuerdo a sus necesidades. Obviamente eso no es recomendable a estas alturas, pero se puede hacer, ¿sí? MySQL usa una licencia GPL, que es una licencia pública general, o sea, como en GNU, ¿sí? Para definir qué es lo que puede y no puede hacer con el software para diferentes situaciones. Sin embargo, si uno está incómodo con la licencia GPL o tiene necesidad de incorporar código de MySQL en una aplicación comercial, es posible comparar una versión MySQL con una licencia comercial, ¿sí? La versión gratuita del MySQL es bastante amplia. Yo por lo menos utilizo muchísimo MySQL. Tengo varios programas alojados en la nube utilizando MySQL. Como es un lenguaje, es open source, no tengo que pagar licencia por ello, ni mis clientes tampoco. Así que esa es una de las grandes ventajas. Tiene potencia, tiene flexibilidad, además es gratuito y economiza entonces los costos que tienen que requerir los clientes. Bien, entonces estos son los requerimientos de instalación de MySQL. ¿Qué necesitamos para instalarlo mínimo en nuestra máquina? 512 megas de memoria RAM, memoria virtual, una máquina virtual no es necesario, 1 giga de espacio de disco duro, exactamente para la instalación, 1 giga de espacio limpio. El sistema operativo puede ser Windows, Linux o Unix. ¿Sí? En todas esas plataformas se puede instalar el MySQL y puede ser una arquitectura del sistema de 32 o 64 bits. Y los protocolos de red TCP/IP, eso es cuando nosotros vamos a colocar nuestra base de datos en la red o en internet y tienen que acceder los demás, necesitamos protocolos de red. En este caso nosotros no lo vamos a estar utilizando porque vamos a usar el servidor local de su máquina, de la máquina de cada uno de ustedes, y así no es necesario los protocolos de red, pero tampoco es un gran problema. Bien, en la plataforma yo les colgué este tutorial para instalar MySQL. Puede ser que muchos ya lo tengan instalado, ¿sí? De cuando estamos base de datos 1. Y si no, entonces les recomiendo que vean este video que está en la unidad 1 de su plataforma. Ahí coloqué este video y la persona hace un paso a paso de cómo instalar, descargar primero, descargar e instalar y luego configurar el server para MySQL e inclusive bajar el WordPress, que es digamos, el instalador del cliente. Siempre cuando van a utilizar una base de datos, hay dos instancias, la instancia del servidor y la instancia del cliente. Por lo general, nosotros solo usamos la instancia del cliente y algún servidor es el que tiene montado toda la estructura de server y nosotros solo consumimos como clientes. En esta ocasión, como cada una de sus máquinas van a ser independientes,
en sus máquinas ustedes van a montar el server y el cliente. Por eso es ahí dice server y WordPress. WordPress es el cliente y el server es el que van a instalar. En el video explican las dos cosas, cómo instalas el server y lo configuras y cómo descargas el WordPress y lo utilizas unido ya al servidor que tuviste que configurar. Bien, hasta aquí antes de proseguir, ¿alguna consulta? Vi que se agregaron o se incluyeron otros compañeros. ¿Alguna consulta hasta ahora? Los que no llegaron a tiempo para ver las evaluaciones, se los resumo. Son tres quiz que vamos a hacer, uno por semana, 2 talleres, los talleres son grupales, los grupos, 2 o 3 personas. Cada taller va a valer 10% de su nota, cada quiz semanal va a valer 10% de su nota. Por consiguiente, va a haber en algunas semanas que van a tener un quiz y un taller, o sea, 2 actividades en la semana. Eso va a pasar en la semana 2, en la semana 3 y en la semana 4. En la semana 1, que es esta, yo solo le voy a dejar una actividad que es un quiz. Digamos que vamos a comenzar suave, ¿sí? Además que necesito que se vayan instalando el MySQL para los que no lo tienen, para que la segunda semana ya vayamos de frente a hacer instrucciones en SQL, ¿sí? Entonces, los que no lo tienen, en esta semana se pueden poner al día a hacer la instalación, que digamos va a ser una de sus actividades. Otra de la actividad, entonces, sería el parcial, un examen parcial, va a ser en la 4ª semana y tiene un porcentaje de 20% de su nota final y su proyecto final, que es en grupo, también 2 o 3 personas en cada grupo, tiene un peso de 30% de su nota final. Bien, ¿alguna pregunta entonces? ¿Alguien tiene problemas con la instalación del MySQL o tiene alguna consulta sobre eso? Deberían, yo les recomendaría que todos estuvieran instalados el MySQL. Sin embargo, los talleres son grupales, porque yo sé que puede ser que alguno no tenga la capacidad de una máquina que pueda hacer la instalación. Entonces, las actividades grupales, ustedes, obviamente, el que no pudo instalar, se va a tener que hacer grupo con una persona que sí pudo instalar y ahí entonces se va manejando las instrucciones, ¿verdad? Para ir haciendo los talleres. Y para los quiz, obviamente, no necesitan MySQL, para los quiz solamente necesitan entrar a la plataforma. Bien, si no tiene consultas, prosigamos. Bien, vamos a dar un pequeño vistazo a las principales instrucciones que ya hemos dado en base de datos 1. Create table. Esta es la instrucción que nos permite crear objetos. Create nos permite crear objetos. En este caso, table son las tablas que vamos a estar creando, ¿verdad? Pero la instrucción create nos permite crear no solo tablas, y esto va a ser importante porque en base de datos 2 no solo vamos a crear tablas, vamos a crear vistas y vamos a crear procedimientos almacenados. Estos son entonces 2 objetos que nosotros no hemos visto, no conocemos y lo vamos a conocer. Nosotros hemos creado tablas, sí, y ahora vamos a estar creando vistas y procedimientos almacenados. Todos utilizan la sentencia create para iniciar. Y la sentencia create es una sentencia de DDL, de una definición, como yo le decía, si la base de datos está en blanco, tenemos que iniciar creando estructuras. ¿Y cómo creamos estructuras? Con la instrucción create. Y las primeras estructuras que normalmente se crean son las tablas. Bien, recuerden entonces la sintaxis para crear una tabla sería el no create table, nombre de la tabla que ustedes quieran crear, esa se la ponen ustedes, y luego los campos que van, campos o columnas que van dentro de la tabla. Se define el nombre, aquí está, ID cliente, espacio, y se define luego el tipo de dato que va a manejar esa columna, ¿sí? Se separa con una coma después y luego los otros campos. En los campos especiales, el campo que es único o que tiene un atributo único o una columna única, como el ID, entonces se tiene que definir que no recibe nulos y que es un primary key, ¿sí? Eso
el primary key solamente puede ser una columna. ¿Sí? Recuerden, solamente una columna puede ser primary key. Así que ustedes la definen desde aquí. Una coma y entonces colocan las demás columnas de su tabla. Nombre de tipo varchar, apellido, varchar. Siempre en varchar tienen que colocarle el espacio o la cantidad de posiciones que necesitan. La cédula van a necesitar 15 espacios. Teléfono, 15 espacios. La dirección siempre un poco más. No pueden poner una dirección de 15 espacios nada más, porque si ustedes viven en, digamos, para dar su dirección, Bellavista, calle 75 Oeste, ya esa dirección no cabe en 15 espacios, ¿sí? Solo Bellavista tiene alrededor de 9, 10, y si pones calle 75 Oeste, ya te llevaste los 15 espacios. Así que obviamente para dirección siempre se ponen más. Así que yo les recomiendo 100 o 150 cuando ustedes van a colocar cualquier campo que es dirección. Correo, marchar de 50 y edad un tipo de dato entero, porque obviamente la edad va de 0, 1, 2, 3, siempre entero, no con decimales. Bien, recuerden entonces, es importante definir el tipo de dato correcto para cada columna. ¿Sí? Digamos, ustedes vienen a edad y le ponen que es de varchar de 25 posiciones, para mí está mal, porque por más que ustedes efectivamente pueden almacenar datos en esa columna, ese tipo de datos no es correcto, porque si yo voy a hacer más adelante un query donde le tenga que decir que tráigame a las personas mayores de 18 años, la base de datos no va a interpretar que ese es un número o no lo va a interpretar bien, ¿sí? Entonces no me va a dar el dato correcto. Entonces, si edad es una columna que almacena números, entonces debemos definirlo así, entero, ¿sí? O si almacena salarios, entonces ya no es integer porque obviamente tiene decimales y ustedes lo definen como numeric de 12 con dos decimales o numeric 18.2, como quieran. Pero es importante definir bien el tipo de dato. Ese es para las instrucciones create table, ¿sí? Bien, otras instrucciones DDL, o sea, que tienen que ver con la estructura, no con datos, sino con estructura, son alter. Recuerden que las instrucciones alter lo que hacen es modificar una estructura ya creada. Si yo ya creé la tabla clientes y no la puedo borrar para crear otra nueva porque ya tiene datos, entonces yo lo que tengo que hacer es utilizar mis instrucciones alter para alterar o modificar una estructura ya creada. En este caso, la sintaxis sería alter table. Voy a modificar qué tabla, la tabla clientes, y entonces después le tengo que decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a alterar? Le voy a agregar una columna, entonces le pongo add. Nombre de la columna y tipo de dato. Es como si creara una instrucción más o una línea más en el create. Solamente que esto lo hago post creación. ¿Sí? Bien, puedo usar entonces alter table clientes para modificar, ya no para agregar, sino para modificar el tipo de dato. ¿Sí? Y me lo puse de 10, era muy pequeño, me dijeron que tenía que crearlo a 30, entonces aquí, ahí lo estoy modificando con el alter column. Y si quiero borrar una columna completa dentro de una tabla, alter table, nombre de la tabla, drop column es la instrucción que voy a usar, drop column. Y el nombre de la columna que quiero borrar completamente. Siempre hay que tomar en cuenta de que cuando yo borro una columna con el drop column, estoy borrando los datos que también ella tiene. Así que siempre hay que tomar eso en cuenta y estar muy seguro al momento de hacer esas instrucciones. Esto fue un recorderis entonces de las instrucciones de DL. ¿Sí? Y un ejemplo para crear las llaves foráneas, que la próxima semana vamos a ver con más calma, es al alter table también nos sirve entonces para agregar llaves foráneas. Así, alter table ventas, add foreign key, nombre del campo que vamos a referenciar y hacia qué tabla referenciamos y hacia qué campo referenciamos. ¿Sí?
Entonces, de esta manera con el letter table también puedo crear integridad referencial, precisamente para mantener la integridad de los datos que estuvimos hablando, que es una característica del SQL. Bien. La última instrucción de la creación de estructuras o modificación de estructuras es drop. ¿Sí? Vimos hace un momento drop column para borrar una columna y también existe el drop table para borrar una tabla. Pero ojo que esto borra la tabla completa. La instrucción sería drop table y el nombre de la tabla que vamos a borrar. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta de que esto va a borrar la tabla y todos los datos que tenga adentro, si los tiene. ¿Sí? Así que al momento de ejecutar este drop, hay que estar muy seguro de lo que uno está haciendo. ¿Sí? Muy seguro de lo que uno está haciendo. Bien, esas son recorderías entonces de las instrucciones DDL. Ahora vamos a dar un recorderis entonces de las instrucciones select. ¿Sí? La instrucción select definitivamente, sin lugar a dudas, es la instrucción que más se utiliza en SQL. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es consulta de datos. Normalmente nosotros tenemos una base de datos y trabajamos con base de datos con nuestros clientes y proveedores y ventas y todo. Siempre hacemos consultas a las tablas. Porque sí, los datos se almacenan en las tablas, pero más se utiliza consultas. Yo necesito, o como una empresa cualquiera, o digamos un banco, necesita siempre ver cuáles son sus clientes, cuáles son los saldos de los clientes, cuál es la morosidad que tiene un cliente. La mayoría de los que trabajan en la empresa van a tener que consultar la información. Y las consultas de información son con la instrucción select. ¿Sí? Así que, de todas las instrucciones que yo utilizo, la que más se va a utilizar es el select, porque es la consulta de la tabla. ¿Sí? Y este select, entonces esta es la instrucción completa de todos los atributos que puede llevar, y lo vamos a practicar más definitivamente con el SQL, ya con el MySQL. Ejemplos de select simples. Aquí, un select de los diferentes apellidos. La instrucción distinct lo que hace es no repetir el dato si es que se repite. ¿Qué quiere decir esto? Si en mi tabla de clientes tiene 5 apellido Pérez, entonces si yo hago un select apellido from clientes, me va a traer 5 registros. Pero si yo digo, hey, si todo se repite, o sea, es el mismo apellido, solo tráemelo una vez, entonces para eso pongo el distinto. Solo tráeme los distintos. Y eso se utiliza mucho precisamente para hacer algún tipo de estadísticas, ¿verdad? Pero es importante que sepan que entonces esta instrucción existe, select distinct. Bien, el group by lo vamos a estar viendo la próxima semana para agrupar información y las funciones de agrupamiento, que también lo vamos a repasar la próxima semana. Bien, antes de seguir adelante, voy a irme a MySQL entonces para empezar lo que son las instrucciones que vamos a estar viendo por primera vez hoy. ¿Sí? Bien, voy a abrir una instancia local. ¿Sí? Y estoy usando una base de datos que ya tengo aquí. La creación de la base de datos y la creación de tablas, digamos, vamos a practicarla, pero ya ustedes lo saben, lo han visto en base de datos 1 y lo vamos a seguir practicando, pero digamos no nos vamos a adentrar en esto. Tampoco vamos a adentrarnos en lo que es el diseño de los modelos, porque eso ya quedó en base de datos 1. ¿Sí? Entonces, voy a asumir que ya eso lo sabemos, y si no, ustedes entonces en algún momento me recuerdan que se los aclare o lo que sea. Bien. Select asterisco from clientes, lo que va a decirme es todos los datos de mi tabla de clientes, todas las columnas y todos sus registros. ¿Sí? Recuerden que después del select, este espacio que está aquí, que estoy marcando y que le coloco un asterisco normalmente, lo que quiere decir es qué campo o qué columna quieres ver. ¿Sí? Si pongo asterisco, digo todas las columnas. Bien. El from me indica de qué tabla quiero obtener la información. ¿Sí? Entonces, yo necesito
La instrucción select siempre va con un from y siempre va acompañada de qué campo quiero ver. Si no me lo sé, le pongo asterisco. Y el nombre de la tabla, esa sí me la tengo que saber porque si no, no la puedo consultar. ¿Sí? Ahí está clientes. ¿Sí? Vamos a hacer una instrucción para ir recordando cómo es el select. Si yo quiero ver solamente el nombre y el apellido de los clientes, entonces yo le coloco los nombres de esos campos. Aquí está nombre, apellido, cédula y correo, digamos. Cédula y correo. Esos son los datos que yo quiero ver, las columnas que quiero ver. Entonces le digo from, de dónde, y digo clientes. Solo con eso yo lo selecciono y me trae entonces todos los clientes ahí filtrados. Ahí están las 4 columnas que yo le solicité. ¿Sí? Las 4 columnas que yo le solicité. Ahora, si yo quiero filtrar esos clientes, digamos, ahí hay 7 clientes, solo quiero filtrar a los clientes, digamos que sean del code cliente 4 hacia abajo, entonces yo tengo que usar la instrucción where. La instrucción where lo que hace es filtrar registros. ¿Sí? Recuerden que aquí esto me dijo las columnas que quiero ver. Ahora, ¿qué registro quiero ver? Que son las filas. Yo lo filtro con el where. Yo le digo, bueno, quiero todos los code cliente mayores a 4. Bien. Entonces, aquí me trae menos registro porque con el where lo filtré. El where lo que hace es filtrar información. ¿Sí? Entonces, ya me trajo los registros que cumplen lo que yo le indiqué. Code cliente mayor que 4, entonces me lo trae acá. ¿Cómo sé si eso es correcto? Bueno, tengo que poner code cliente aquí. Aquí entonces ya me da todos los clientes mayores, code cliente mayor a 4. Bien, hasta ahí estamos bien. Yo espero que ustedes recuerden todo esto, ¿verdad? Bien, ¿qué pasa? ¿Dónde nosotros nos vamos a ir un poco más allá ahora? Cuando yo voy a mezclar tablas, ¿sí? Porque obviamente sabemos que en esta base de datos hay más de una tabla. Está la tabla sucursales, está la tabla ventas. Pero ¿qué tal si yo quiero saber los nombres de los clientes que tuvieron una venta? No puedo obtenerlo de la tabla clientes, porque aquí en la tabla clientes solo están los nombres y el apellido del cliente. Y en la tabla ventas, vamos a dar un select, están las ventas con su respectivo cliente, con sus montos y las sucursales. Pero yo quiero hacer entonces consultas de las ventas y que me dé los nombres de los clientes. Ya no puedo hacerlo de una sola tabla. Bien, entonces yo tengo que hacerlo de 2 tablas. ¿Sí? Para hacerlo una consulta de 2 tablas, entonces yo voy a decirle aquí. Voy a quitar esto de acá primero. Clientes, coma, o sea que ya no voy a sacar la información de una sola tabla, voy a sacarla de varias. Entonces yo le voy a colocar aquí todas las tablas que voy a usar, separadas por coma. Clientes, coma, ventas. Eso quiere decir que voy a obtener información de clientes y de ventas. Pero hay algo importante. Las tablas que yo coloque aquí tienen que estar relacionadas por algún tipo de campo, ¿sí? Y ya sabemos, digamos que ya nos conocemos la estructura, de que la tabla ventas tiene un campo que se llama cliente. Y cliente también tiene un campo que se llama cliente. Así que ya sabemos que por ahí se puede amarrar. Bien, entonces eso es lo primero que hacemos en el where. Todos los amarres de tablas se van a hacer siempre en el where. Entonces yo le tengo que decir, bien, de mi tabla clientes, el campo cliente, amárralo con la tabla ventas del campo cliente. O sea, que el campo cliente de clientes, amárralo con el campo cliente de la tabla ventas. Fíjense que tengo que colocar el nombre de la tabla al principio. ¿Por qué? Si yo no colocara el nombre de la tabla al principio, esto dijera así. Y obviamente la computadora, el gestor de base de datos no va a entender cliente igual a cliente, él va a decir
no sé de qué me estás hablando, no sé con cuál voy a unir, porque cliente es igual a cliente, siempre va a ser igual. Entonces, no va a entender y va a mandar un error. ¿Sí? De hecho, vamos a ejecutarlo y él seguramente va a mandar un error porque estoy usando un campo que está en ambas tablas y él dice, necesito que me especifiques. Aquí dice, code cliente is where clause es ambigua, dice. Es ambigua la consulta, entonces yo no puedo utilizar esto así. Siempre tengo que colocarle el nombre de la tabla. Clientes.codecliente se une con ventas.codecliente. Al unirla así, ya él sí puede hacer una relación allí. ¿Sí? Bien, fíjense, coloqué dos tablas y las uní. Entonces, acá arriba, en el select, ya puedo traer información de ambos. De clientes, le puedo traer el nombre del cliente. De clientes, le puedo traer el apellido del cliente. ¿Sí? Ahora, de ventas, le puedo traer la fecha de la venta. Todo separado por coma, obvio. Y de ventas, me puedo traer el monto total. Ahí está. Ahora, ejecuto la consulta de esos dos. Y entonces que él cumplió con la consulta y aquí me da Ingrid Gómez, el 1 de diciembre, hizo una compra de $157. ¿Ya? Fíjense entonces que pude hacer la unión de dos tablas siempre y cuando yo sé o podía saber con qué se unen. ¿Sí? Bien. Pero tengo que saber con qué campo se unen, si no, no la puedo unir. Y siempre tengo que unirla, si no, no puedo hacer la consulta de las dos. ¿Sí? Entonces, estos son los tipos de consultas que se hacen para buscar en todas las tablas o en varias tablas de la base de datos información relacionada. ¿Sí? Porque nosotros anteriormente lo que hacíamos es obtener información simple de clientes, simple de ventas, pero quizás no uníamos las tablas. ¿Sí? Y si hay que unirlas para poder obtener la información de ambas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Antes de seguir adelante. ¿Preguntas? Bien, si no hay preguntas, sigo. Bien. Ahora, hay otra tabla aquí que se llama sucursal. ¿Sí? La base de datos tiene otra tabla que se llama sucursal, que tiene el código de sucursal y el nombre. ¿Cómo veo dónde se relaciona? Normalmente uno va a tener un diagrama, como el que manejábamos en base de datos 1, un diagrama para saber las relaciones. Aquí yo les voy a decir la relación ahora. Mi tabla de ventas también tiene el código sucursal, por lo cual si yo quiero unir sucursal y yo quiero ver datos de la sucursal, entonces yo tengo que unir la tabla de sucursales con la tabla de ventas para poder saber el nombre de la sucursal. ¿Sí? Entonces vamos a unir esa tabla de ventas, digo de sucursal, para poder también tener el nombre. Bien, antes de eso, les voy a recordar que en las tablas ustedes pueden crearle alias. Con los alias, uno simplifica las consultas que hace, ¿sí? Porque fíjense que aquí tuve que colocar clientes, aquí tuve que colocar ventas, acá otra vez clientes, porque son el nombre de la tabla, perfecto. Pero podría simplificarlas. Yo, si le doy un espacio aquí al lado de la tabla clientes y le digo que de ahora en adelante la voy a llamar CL y a ventas la voy a llamar V, entonces el gestor de base de datos me lo entiende. Entonces yo puedo cambiarla aquí. Para ya no tener que colocar tanto, voy a colocarle CL nada más. Y donde era ventas, solo voy a colocarle la V. Perdón. Bien, y mi resultado es el mismo. Entonces, de aquí en adelante, yo siempre voy a usar alias para las tablas, pero quiero que sepan de dónde sale. O sea, más adelante voy a estar usando CL, V,
Si no saben qué es alias, te van a decir de dónde sacó la V, de dónde sacó la CL, ¿sí? Entonces la CL la saqué de aquí, que yo le puse ese alias a las clientes, y V le puse ese alias a ventas. Solamente es un alias para simplificar la cantidad de letras que tengo que escribir, ¿sí? Obviamente es parte de nosotros como programadores y analistas de base de datos. Nosotros tenemos que hacer cada vez las ejecuciones más rápidas, ¿sí? Entonces, usar alias es básico para hacer consultas. Bien, como le dije, la tabla, hay otra tabla que se llama cliente, sucursal. Si yo quiero sacar ahora la información de mis clientes, dónde vendieron mis clientes, o sea, dónde compraron, mejor dicho, yo tengo que unir la tabla de sucursal. ¿Cómo hago eso? Solo coloco una coma y le coloco la tabla, sucursales. Y le puedo decir alias sub, ¿sí? Es lo que voy a hacer. Fíjense que ahora tengo 3 tablas. 1, 2, 3. Cuando tengo 3 tablas, aquí abajo en el Word, tengo que tener por lo menos 2 uniones, ¿sí? Al tener 2 tablas hace un momento, tenía una unión. Bien, ahora tengo 3 tablas, tengo que tener 2 uniones. Voy a hacer la unión entonces de sucursal. Voy a colocar entonces un AND aquí, ¿sí? A decirle, voy a seguir uniendo tablas. Y ahora le voy a colocar acá que cliente tiene un campo, disculpen, ventas, tiene una columna que se llama code sucursal. Y se va a unir con mi tabla sucursal, que tiene una columna que se llama CODSUC. No me sé exactamente los campos, déjenme darle un vistazo. CODSUC en sucursales, perfecto. Y CODSUcursal en ventas. Fíjense entonces que aquí uní clientes con ventas y con esto uní ventas con sucursal. Ya están unidas todas, ¿sí? Digamos que ya tengo, si voy a hacer un pequeño diagramita aquí, yo tengo la tabla de ventas, tengo mi tabla de clientes y tengo mi tabla de sucursales, ¿sí? Ahí están las sucursales. Ventas se une con clientes porque tiene el código de sucursal, y ventas también se une con sucursal, ¿sí? Si yo quisiera amarrar clientes directo con sucursal, no lo puedo hacer. Directo no. Para poder llegar de cliente a sucursal, yo tengo que pasar por ventas para después llegar a la sucursal, ¿sí? Entonces, la información, ese es el flujo de la información. Yo, si quiero saber dónde compraron, en qué sucursal compraron mis clientes, yo tengo que pasar por ventas de todas maneras. No puedo dejar de usarla porque no hay una relación directa entre clientes y sucursal. Si hubiera una relación entre clientes y sucursal, entonces yo la uso. Pero si no hay una relación directa, yo tengo que forzosamente usar ventas, ¿sí? Entonces, ustedes siempre tienen que tener en mente quién une acá o cómo es el diagrama. Entonces, cuando yo le voy a hacer, por lo menos los talleres, yo le voy a dar un diagrama. Y con ese diagrama ustedes saben cómo van a unir o cómo van a llegar de una tabla a la otra, ¿sí? Por medio, entonces, de las tablas que estén relacionadas con ella. Bien, fíjense entonces que con esta consulta que hice aquí, yo puedo saber entonces el nombre, el apellido y la sucursal. Le puse ¿sí? El nombre de la sucursal. Creo que es nombre. Sí, nombre. Entonces, aquí. Bien, entonces aquí está. Ingrid Gómez compró en calle 50. ¿Sí? Vanessa Cornejo compró en Megamall. Vanessa Cornejo también compró en Multiplaza. Manuel Vero compró en Multiplaza. Ingrid Gómez compró en Costa del Este. Vanessa Cornejo también compró en Costa del Este, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí yo obtengo la información. Tuve la información del cliente y de la sucursal, pero no pude hacerlo, no podía hacerlo si no uno ventas, porque el flujo de la información tengo que tomarlo en cuenta para poder llegar a ese dato.
¿sí? Claro, al estar unido aquí, yo puedo traer datos de las tres tablas, ¿sí? Si yo quiero saber la fecha de esas ventas, entonces yo solo coloco aquí, fecha. Entonces aquí ya me da la información de quién compró, dónde compró, cuándo compró, ¿sí? Jocelyn Pinto en diciembre. Vanessa Cornejo en Megamall ya compró en enero. Juan Carlos Borges en calle 50 compró el 25 de enero. Bien. Fíjense entonces que de aquí en adelante nuestras consultas van a ser así, van a ser unas consultas de avanzadas, digamos, con varias tablas, no con una, con varias. Pero el concepto es el mismo. En el Select coloco las columnas que quiero ver. Aquí coloqué el nombre, apellido, nombre, fecha. Fíjense que aquí nombre me sale dos veces en las columnas. Me sale aquí el nombre del cliente y me sale aquí el nombre de la sucursal. Para esto está el alias, pero de columnas, ¿sí? Así que yo puedo colocar acá sucursal. Lo que estoy colocando aquí no es el nombre de la tabla, es el alias que yo quiero que salga en el nombre de la columna. Fíjense. Fíjense que aquí me sale el nombre y acá también me sale el nombre. Eso puede ser confuso, ¿sí? Si yo le voy a dar esta información a un gerente, puede ser confuso. Entonces yo lo que voy a hacer es, le coloqué el alias a la columna y ahora lo voy a correr de nuevo. Y entonces ya cambió y aquí ahora sale sucursal. Y acá sale el nombre. Ya entonces no es tan confuso, ¿sí? Porque tengo mi sucursal aquí. Entonces todos esos datos que ya habíamos visto ahora se van a ir colocando un poquito más, van dándole forma a mi base de datos, ¿sí? Voy a unir tablas siempre y cuando sepa qué campos la unen para ir sacando más información. Bien, aquí yo estoy sacando todas las ventas de esos clientes y en qué sucursales. Pero ¿qué tal si quiero saber solo las ventas de diciembre del año pasado? ¿Sí? No de enero, porque aquí hay de enero del 2021. Entonces yo puedo ir agregando en mi instrucción Word, además de unir tablas, yo puedo filtrar, ¿sí? Entonces yo le doy aquí que fecha sea mayor a diciembre, al 1 de diciembre, ¿sí? Y que también a su vez sea menor menor o igual, voy a colocar aquí, menor o igual al 31 de diciembre. Eso quiere decir, con esto yo le estoy diciendo, tráeme las ventas de diciembre de 2020. Porque estoy diciendo que sea mayor al primero, pero menor al 31. Entonces me va a traer desde el primero, bueno, si le pongo el igual me va a traer desde el primero, aquí. Bien, ahí me va a traer desde el primero hasta el 31 de diciembre. Fíjense que hace un momento lo generé y me salían estas, bueno, no, por aquí no se ve el número de registros, debe ser como unos 12. Sí, 12 registros dice acá. Bien, si yo corro esto de nuevo, ya no me va a traer 12, solo me debe traer estos tres que están aquí, que se ve que la fecha es de diciembre. Enero, esto, lo corro. Ahí está, solo entonces me trae 3. Porque yo estoy filtrando entonces. ¿Por qué? Digamos que es la consulta que quiero hacer. Todas las ventas, dame los nombres de los clientes, en qué sucursal, en qué fecha compraron, pero solo de diciembre 2020. Entonces esta es la consulta que voy a hacer, ¿sí? Uno las tablas, es lo primero que tengo que hacer en el Word. Luego filtro la información específica que me indica. Si es por fecha, bueno, le coloco la fecha tal cual está aquí. Si es que necesitan una sucursal en especial, entonces le coloco un código de sucursal especial. Si es que quieren las ventas mayores a tal monto, entonces también lo puedo especificar. Todo lo puedo especificar. Solamente que entre más instrucciones le pongo en el Word,
más está filtrando, ¿no? Yo sé que obviamente se va a ir reduciendo. Nunca se puede ampliar, se puede reducir. El web lo que hace es reduce porque filtra registros, ¿sí? Filtra registros. Bien, aquí acabo de hacer entonces una instrucción de consulta por fechas. Esto lo consulto varias veces en todos los quiz y en todas las cosas, así que sería bueno siempre tener esto en cuenta cómo filtro algunas fechas de esta manera. Bien, ahora quiero esta misma información, pero solo de una sucursal, de la sucursal 2, ¿sí? Digamos, entonces, para eso, yo lo que voy a hacer es colocar aquí que la sucursal, el código de sucursal sea igual a 2 y que me traiga toda la información. Fíjense entonces que aquí ya me trae todas las ventas de Multiplaza, ¿sí? Con diferentes fechas, porque ahora no filtré fechas, y Multiplaza y diferentes clientes. ¿Alguna consulta hasta acá? Bien, sigamos entonces con la presentación. Vamos a seguir haciendo un recorderis. Sigo con la presentación. Perdón, compartí la que no era. Bien, aquí está el ejemplo uniendo dos tablas. Ya es lo que acabamos de hacer, ¿sí? Unimos dos tablas. En el ejemplo está uniendo clientes y pedidos, ¿sí? Y ahora vamos a recordar lo que son las instrucciones. La instrucción insert, ¿sí? Bien. El insert, la instrucción o la sintaxis para el insert es la siguiente. Insert into es la instrucción. Luego viene el nombre de la tabla a la cual quieren insertar, los campos de esa tabla, ¿sí? Luego la instrucción values, abre paréntesis y van los datos que van a insertar. Estos datos que van a insertar siempre tienen que llevar el orden, el mismo orden de los campos que ustedes están colocando. Arriba. El 2 es el ID cliente, Juan es el nombre, Pérez es el apellido y 37 es la edad. ¿Sí? Va siempre en el mismo orden de los campos que se definieron arriba. Un dato importante, cuando ustedes están insertando una columna que su tipo de dato es varchar, ustedes tienen que colocar el dato con apóstrofe. Iniciando, terminando e iniciando. Ahí está. Pérez, por lo menos, es un varchar, entonces usted le pone un apóstrofe a Pérez, iniciando y finalizando. Cuando el tipo de dato es numérico, como este, que es la edad, 37, ya habíamos dicho que la edad normalmente se define como integer, no se colocan apóstrofe, el número va a sí mismo, 37. ¿Sí? Solo se colocan apóstrofe cuando el tipo de dato es varchar o fecha, date. Como este ejemplo acá. Aquí yo estoy insertando una fecha para una venta, ¿no? A un pedido. Entonces, se le coloca el apóstrofe iniciando, se coloca la fecha y finaliza con un apóstrofe también. Por lo regular, las instrucciones, cuando ustedes van a ingresar datos de fecha, yo les recomiendo que coloquen el formato año, mes, día, ¿sí? Año primero, mes después y día después. ¿Sí? Lo que pasa con este formato año, mes, día es que es estándar para toda la base de datos y no tiene problemas de formato. Cuando se coloca en otro formato como mes, día, año, usualmente la base de datos va a requerir que uno le diga qué formato la está enviando. Entonces nos va a empezar a solicitar información adicional. Si ustedes colocan año, mes y día,
por lo regular la base de datos, ese es el estándar y lo conoce perfectamente. Entonces, para no complicarse, yo les recomiendo siempre que lo incluyan con ese formato. Bien, entonces, insert into, dado recorder de insert into. Sentencia update se utiliza para actualizar información. Actualizar información. Si mi cliente cambió su teléfono, ¿cómo le cambio el dato a su teléfono? ¿Cómo le cambio el número de teléfono? Bien, con la instrucción update. Update, que significa modificar. Después coloco el nombre de la tabla. Luego la instrucción set, el nombre del campo que voy a modificar, o sea, dónde está el campo que voy a modificar, es el teléfono. El igual, y luego va el nuevo dato. Este es el nuevo teléfono, ¿sí? Toda instrucción update siempre debe ir acompañada de where, porque esa modificación lo voy a hacer sobre solo un registro, no voy a modificar miles de registros, solo uno. Entonces, en este caso, el where le estoy indicando que solo al cliente 2 le hace ese cambio. El update sí puede modificar varios registros, pero siempre tiene que ser un grupo específico. Por lo general, no se hacen updates masivos de toda la tabla, ¿sí? Entonces, aquí por lo menos el update, aquí está modificando a todos los menores de edad, ¿sí? O sea que este update sí va a actualizar varios registros, ¿sí? Le va a colocar en la cédula, le va a poner null y la dirección le va a poner en blanco a todos los menores de edad, ¿sí? Eso porque, bueno, quizás alguna instrucción que le dieron a esta persona, pero sí va a poder actualizar un grupo, ¿sí? No necesariamente a uno, sino a un grupo. Y acá en el último ejemplo, les demuestro que se puede hacer modificaciones de varios campos. Aquí estoy modificando el precio, pero también estoy modificando el monto. Dos campos diferentes, precio y monto. Se pueden hacer, cambiar varias columnas, el dato de varias columnas, siempre y cuando el where que uno va a colocar afecte a las dos columnas, ¿sí? O sea, a todos los que le voy a poner precio 25, también le voy a poner monto, multiplicar cantidad por 25, según esto, ¿verdad? Todo lo que cumpla con el where le voy a hacer esa modificación. O sea, que puedo modificar más de una columna en una misma instrucción update. Puedo hacer operaciones matemáticas en la misma modificación del update. Por lo menos aquí estoy multiplicando cantidad por 25. El resultado de esto es que me va a ingresar al campo monto. ¿Sí? Bien, vamos entonces ahora a ver en base de datos cómo es eso. Bien, voy a bajar un poquito estas consultas. Y vamos primero a un ejemplo de insert. Vamos a insertar a un cliente aquí. Para insertar a un cliente, entonces yo hago la instrucción insert into, ¿sí? Esta es la instrucción. Ahora le tengo que decir de qué tabla. Ok, clientes. Entonces, abro paréntesis y le indico cuáles son los campos de este cliente. ¿Sí? Digo, de esta tabla. Cliente, nombre, apellido. Ahí me va ayudando. Voy a colocarlo más abajo porque amplíe el tamaño para que lo veamos todos. Cédula. Correo. Luego, values. ¿Sí? Y entre paréntesis coloco el dato. Ahora voy a colocar el dato. ¿Sí? Bien, aquí vamos a decir que el que viene es el 8. Nombre. Entonces aquí yo le voy a poner aquí Mateo. Coma, apellido. ¿Cómo sé qué orden lo voy poniendo? Porque está aquí. Cliente, el 8. Nombre, Mateo. Apellido, ok. Yo lo coloco acá entonces. Apellido, González.
¿Qué viene después? Cédula. Ok. Fíjense que una vez sé que cédula y que cédula es un varchar, le voy poniendo de una vez los apóstrofes, ¿sí? Y el último dato es correo, que también es tipo varchar, le pongo los apóstrofes. M.A. González. Ajá, arroba outlook.com. Cierro paréntesis, ¿sí? Voy a achicar un poquito para ver si lo vemos en la pantalla. Bien, fíjese entonces que genero esto y lo corro. Vamos a ver, mi resultado está por acá abajo. Bueno, ahí entiendo yo que salió bien. Hacemos el select a la tabla y ya debería existir entonces mi dato aquí. Ahí está, Mateo González es 8. ¿Sí? Fíjense algo importante acá. Yo definí mis columnas aquí, pero dejé por fuera al celular. Fíjense que aquí celular no lo coloqué en mi lista. ¿Sí? Celular no lo coloqué en mi lista, por lo cual el insert me lo dejó en nulo. Eso solo lo puede hacer cuando el dato en algún momento lo definí como que acepta nulos, ¿verdad? Entonces, es importante acá que tengamos todos los datos. ¿Sí? Voy primero a crear otro con el nombre completo, con las columnas completas, con el celular aquí está, y el correo. Celular y correo, bien. Ahora voy a ingresar a otra persona. Voy a cambiar aquí, 9. Miriam Gómez. Bien. Aquí entonces va el celular que no se lo coloqué al otro. ¿Sí? Bien. Hago nuevo insert, ejecuto, consulto, y ahí está Miriam ahora, y ella sí tiene celular. ¿Sí? Bien. Hasta ahí no hay problema, ya ustedes habían visto eso. Bien. Hay algo en el insert que ustedes pueden hacer para ahorrarse un poco de tiempo. Si ustedes saben cuál es el orden y ustedes tienen todos los datos, ustedes pueden obviar colocar esta información. Voy a quitarla. ¿Sí? El listado de campos es opcional. ¿Sí? Es opcional. Siempre y cuando ustedes aquí coloquen el orden con que está creada la tabla. ¿Sí? Digamos, voy a colocarlo de nuevo. Si ustedes saben este orden, ustedes ya, para ahorrarse tiempo, puede ser que no le coloquen esto. ¿Sí? Y ya van a poder hacer el insert. O sea, para él, para la base de datos es igual. Sí. Fíjese que ahora, sin campos seleccionados aquí, yo voy a hacer el insert. Y él debería haber insertado sin problemas igual. ¿Sí? Lo busco acá. Ahí está. Fíjese que también insertó a María sin problema. ¿Sí? Y en este último insert, ya yo no lo tenía los campos aquí, la lista de campos. ¿Sí? No le tenía la lista de campos. Lo que quiero decirles es que en el insert, la lista de campos es opcional si ustedes saben el orden con que deben llevarlo. O sea, en este caso, cliente, nombre, apellido, cédula, celular, correo. Claro que aquí tienen que tomar mucho en cuenta que si ustedes cambian el orden aquí, ponen el dato de cédula donde estaba el celular, obviamente le va a grabar al revés.
Pero eso ya es cuestión son errores humanos que ya ustedes con cuestión de orden no deberían suceder. Pero cuando tiene los campos, quizás es más fácil ver el orden y colocarlo. Cuando no tiene los campos, no se ve el orden. ¿Sí? Siempre se recomienda mejor colocar los campos. Pero si ustedes, digamos, están muy apurados, quieren agregar un dato, ustedes lo pueden hacer de esta manera. Bien, esta es la instrucción insert. Perfecto, ya lo vimos. Ahora vamos a hacer cambios de datos con la instrucción update. ¿Sí? Voy a sacar aquí esto de la vista. Este cliente, el cliente número 2, cambió su número celular. ¿Sí? El número celular del cliente número 2 era este. ¿Sí? Y también cambió su correo. Estos son los datos que tenía Ingrid Gómez. Me van a decir o me dijeron de que él cambió su celular. Entonces, nosotros le podemos hacer un update con la instrucción update. Colocamos la tabla, clientes, la instrucción, después viene set. Lo que quiere decir es, voy a agregar qué campos voy a cambiar, qué campos, qué columnas. Entonces, la columna que voy a cambiar es celular. ¿Sí? ¿Cuál es el nuevo celular? Ok. Dice que el nuevo celular de Ingrid es 622-85-74. Ese es su nuevo celular. Pero dice, también quiero cambiar el correo. Entonces le coloco coma. ¿Por qué? Porque es a la misma persona, es a un solo registro. Este registro, acuérdense que el registro es fila, es donde yo le voy a cambiar la información. Y como es un solo registro, entonces yo puedo cambiar a los dos si así lo deseo. Entonces coloco el nombre de la columna, correo, y ya no está en Hotmail. Ella cerró su correo en Hotmail y sacó uno en Outlook. ¿Sí? Digamos, ahora es outlook.es. Bien. El update nunca puede cerrar así. Tiene que cerrar con un where. Recuerden eso. Bien. Y en este where dice code cliente es igual a 2. ¿Sí? Entonces, ahí está mi instrucción update para modificar datos completa. Yo ejecuto y luego lo hago select de nuevo a la tabla para verificar. Y aquí está el correo y el nuevo número de Ingrid Gómez, que como ven entonces ya cambió. Este era antes y este es actual. Eso lo pude hacer entonces con el update, que lo que hace es modificar la información. Update, nombre de la tabla, set, nombre de los campos, en este caso celular y correo, seguido de los datos que voy a cambiar. Datos que voy a cambiar. Y en el where siempre va identificado a quién le voy a hacer ese cambio. ¿Qué registros le voy a hacer el cambio? Entonces le dije que el code cliente 2. Bien. Bien, chicos, entonces esto fue un bridge, un recordatorio, un refrescamiento de la información de todo lo que vimos en base de datos 1, principalmente, excluyendo todo lo que son los modelos que ya no los vamos a refrescar en base de datos 2. ¿Alguna consulta sobre lo que hemos estado refrescando y que a la vez le estoy dando algunos tips que vamos a estar utilizando, por lo menos en el select, para unir varias tablas, que eso es lo que vamos a estar utilizando de aquí en adelante? ¿Alguna consulta? Profe, una pregunta. Dígame. En la parte esa donde usted estaba ingresando los clientes, Okay, en la parte sí. donde puso el celular, si por lo menos por X razón se me olvida, ¿yo lo puedo volver a agregar o habrá otra cosa que se tendría que hacer o no aparecerá? En la parte Okay. donde usted agregó el que es Apellido González, creo que si no me equivoco. Ajá. Por lo menos Mateo González, Ajá. que a mí se me olvidó poner celular y se fue en nulo. Ajá, o no tenía celular, algo así. Ajá, ok, fíjense, aquí sí, aquí sale que Mateo no tiene celular. Ya yo lo inserté. O sea, uno no puede insertar dos veces a la misma persona, ¿sí? Ya se insertó. Cuando tú insertas un registro,
y por alguna razón se te quedó un dato por fuera, entonces uno lo que hace es hacerle un update, ¿sí? Para actualizar esta información, pero solamente ese campo. Fíjate que aquí se ve que a él solo le falta el celular. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Vamos a buscarle el celular a Mateo, que es el 8. Entonces yo voy aquí, yo voy a decir, ¿sabe qué? Vamos a colocarle el celular de Mateo. Mateo es el cliente 8. Y le conseguimos el número y dice que Mateo tiene el 6658-7777. Bien. Esta es la instrucción que yo tendría que hacer para rellenar esta información aquí. ¿Sí? Entonces le estoy diciendo, en la columna celular, que es esta, la columna, para el registro que tiene COD cliente 8, que sería, bueno, de que ahora ya se me desordenó esto, entonces ahí estoy apuntando a esta posición específica, ahí le voy a colocar este dato. ¿Sí? Entonces hago esta instrucción y si consulto de nuevo, ya Mateo entonces ya tiene su celular. ¿Sí? Ahí está. O sea, si tú por alguna razón el insert se te fuese en un campo y se te quedó vacío, tú mejor lo puedes hacer un update y actualizarlo. También podrías borrar el registro y crearlo de nuevo bien o insertarlo de nuevo bien. Eso es otra opción. ¿Sí? Esa es otra opción. Lo borras con una instrucción delete y lo insertas de nuevo con la instrucción completa y ya debe de ir, ¿no? Pero si nada más por un dato como el que acabo de hacer, es mejor hacerlo en update. ¿Sí? Eso es. Bien, vamos a ir a la plataforma. Déjenme buscar la plataforma y después comparto pantalla nuevamente para indicarles entonces la actividad que tenemos esta semana. Bien, vamos a ver. Comparto pantalla nuevamente. Bien, aquí está la actividad de la semana. Los temas, básicamente las características del lenguaje, el objetivo de la semana. Siempre le dejo un pequeño video que, digamos, le da datos adicionales a lo que yo le he informado hoy, como para que tengan otra fuente de información que no sea necesariamente yo, ni el PDF. Al PDF yo lo voy a subir en lo que estuvimos viendo. Entonces siempre hay una referencia hacia otro lugar para que ustedes entonces complementen todo, ¿no? Bien, entonces la primera actividad va a ser un quiz, el quiz número 1. Para eso tienen que ingresar a la plataforma que se llama Socratif, ¿sí? www.socratif.com. Yo voy a abrirla desde aquí a ver si me deja. ¿Sí? Bien, entonces ustedes se van aquí donde dice Login y colocan el que dice Student Login. Aquí van a colocar el nombre del aula. Yo desde acá le digo, bueno, el nombre del aula es base de datos 2. ¿Sí? Entonces aquí ustedes ponen base datos 2. ¿Sí? Y le dan Join. Ahora le va a salir, no va a salir un error porque yo no he activado esa clase todavía. ¿Sí? Ahí dice, bueno, esperando a que la siguiente actividad empiece. Entró al aula, pero no hay una actividad pendiente. Si hubiera una actividad pendiente, que es la que yo voy a subir ahora, le va a pedir el nombre. Usted coloca entonces su primer nombre y primer apellido y le da continuar y empezarán a salir las preguntas. ¿Sí? Ustedes terminan las 12 o 15 preguntas que son del cuestionario. La mayoría de las preguntas son escoger la mejor respuesta, pero siempre hay alguna que te indico, dime la instrucción para hacer una consulta a la tabla de empleados con los campos tal y tal. Entonces ustedes tienen que colocar ahí la instrucción. Cuando ustedes terminan esas 12 o 15 preguntas, usted le da, bueno, terminan y ahí él le da inclusive una nota que normalmente yo la reviso de vuelta antes. Eso no era una nota final, es una nota parcial. Yo la reviso antes de colocarle su nota final. Bien,
y ya la plataforma Socrative me envía ese quiz que ustedes hacen, me lo envía a mí. Bien, pero la plataforma Socrative no está unida aquí con la plataforma educativa. Así que cuando ustedes terminan de hacer en Socrative, ustedes vienen acá y le dicen terminar la actividad y ustedes le ponen, entonces aquí les digo, yo les indico, los sugiero que le pongan prueba concluida. Es lo único que le van a colocar aquí en educativa. Prueba concluida, enviar. ¿Sí? Ya, solo coloquen eso para que no les aparezca de que tienen la actividad pendiente. ¿Sí? La actividad se hace en Socrative, pero aquí, después que la terminan allá, vienen y colocan prueba concluida y le dan enviar para que la plataforma educativa no le esté diciendo, tienes una actividad pendiente, tienes una actividad pendiente. No se lo esté repitiendo tanto porque ya en realidad la hicieron. ¿Sí? Bien, entonces, tienen hasta el 3 de marzo para contestar ese quiz y tienen 10% de su nota final. ¿Sí? El 3 de marzo es miércoles. Tienen hasta el miércoles a medianoche para contestar el quiz. Este quiz yo lo voy a habilitar una vez cierre aquí con ustedes. Habilito el quiz inmediatamente para que ustedes lo puedan hacer hoy, mañana, el lunes, el martes o inclusive el miércoles. Solo tienen una oportunidad. Coloquen su nombre, y hagan su quiz, cojan las mejores respuestas y terminen. Yo les sugiero que antes de hacerlo, se lean el PDF que les voy a subir. Los que no estuvieron en toda la videoconferencia, vean la videoconferencia que voy a subir grabada y antes de contestar todo, porque entonces puede ser de que se equivoquen en algo, entonces estos son puntos, ¿no? Son 10% de su nota final. Obviamente son 12 preguntas. Si tienen una mala, ya van quedando en 92. Si tienen dos malas, van quedando en 85. 3 malas van quedando en 70 y algo. O sea, cada pregunta fallida vale bastante. Así que repasen antes de hacer el quiz, por favor. Bien, ¿alguna consulta? Bien, Todo si no claro, tienen... doctor. No. ¿Sí? ¿Alguien tiene consulta? No, todo claro, todo claro. Todo claro. Bien, entonces vamos a quedar hasta aquí. La próxima semana a la misma hora nos vamos a encontrar 4 de la tarde el próximo sábado. Próximo sábado ya van a tener entonces 2 actividades que hacer, que va a ser el primer taller. Les sugiero que de aquí entonces al próximo sábado ya tengan instalado el MySQL al que no lo tenga instalado para que pueda hacer su práctica sin problema. Ya tengan el grupo, son grupos de 2 o 3 personas. Vayan haciendo entonces su grupo para la próxima semana, que también puede ser el grupo del proyecto final. Eso depende de ustedes, pero sería bueno que para la próxima semana ya tengan por lo menos su grupo. Y yo les recomiendo que no lo hagan solo, porque estos talleres, los talleres que vamos a hacer grupales, digamos, si se esfuerzan un poco, lo pueden hacer solo sin problema. Pero el proyecto final sí es bastante más complejo. Entonces, si se van a querer hacer proyecto final solos, les puede dar bastante complicación. Así que yo sugiero que desde ahora vayan armando su grupo. ¿Sí? Así que para la próxima semana tengan su grupo y recuerden la actividad que la voy a subir desde ahora para que ustedes lo puedan hacer hasta el día miércoles 3 de marzo. Chicos, un placer entonces haber estado con ustedes. Nos vamos a ver entonces el próximo sábado a la misma hora. Que tengan buen fin de semana. Saludos. Gracias, profesor. Igual. Saludos, profe. Igual, profe. Chao.